Querido hermano, Dios te bendiga en esta preciosa noche en que vamos a tener el estudio de la palabra, el estudio número 23, Epafrodito, una ofrenda de amor. Bien, antes de comenzar, vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija en todo lo que se haga. Padre Santo y bueno Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad tan maravillosa que tenemos de compartir tu palabra, Dios mío, de aprender de ella. Padre Santo y bueno, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para que atesoremos y pongamos por obra, Señor, lo que aprendamos en esta noche, en este estudio. Padre Santo y bueno, te pido que bendigas a cada hermano, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, esté en la actitud, Padre Santo y bueno, para juntos, Señor, ser colaboradores en la obra, en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Bien, hemos estado en estas lecciones pasadas estudiando sobre algunas de las personas que colaboraron en el Evangelio, y así está establecido en la palabra. Primero estudiamos sobre Bernabé, luego la hermana Lilian le dio la lección sobre Apolos, y cada uno de ellos tenía ciertas, podemos decir, ciertos atributos, ¿verdad? Que Dios utilizaba para llegar o para obrar en favor del Evangelio. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha llamado a hacer algo en algún momento y a lo mejor no hemos entendido el propósito, no hemos entendido quizás el fin que Dios tiene para llamarnos? Pero es necesario que nosotros estemos escudriñando en nuestro interior qué cosas podemos ofrecerle al Señor a su disposición, porque a cada uno de nosotros Dios nos llamó, a cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros Dios vio algo que puede utilizar para su obra, y es voluntad de Dios que todos trabajemos en la obra del Señor. En este caso, Epafrodito, que tenía unas cualidades que no son unas cualidades que no las haya hoy día. Igualmente con Apolos también, un hombre que era poderoso en la palabra, era un predicador, fue discípulo de Filón y instruido en el Viejo Testamento. Sin embargo, al igual que Bernabé, que también fue una persona, un varón bueno, lleno de fe, y del Espíritu Santo, pero en ellos había la disposición para trabajar en el Señor, había una actitud positiva en favor del Evangelio, gloria sea al Señor. Y esto es lo que Dios necesita de nosotros. En Epafrodito vemos que era una persona también que se dio también a la obra, era una persona que podemos emular, y así nos los pide el apóstol, se los pidió a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Era una persona que debíamos de imitar, igual que todos somos imitadores de Jesús. A eso estamos llamados. Hay unas cualidades o virtudes que Dios ve en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿verdad? En unos ve honradez, ve humildad, son amorosos, hay perseverancias, pasión. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, utilizar esas cualidades para llegar a las personas, ¿verdad? A rescatar las almas. Bien, el estudio de hoy se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo del 25 al 30, y en el capítulo 4, el versículo 18. Y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte y exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La idea principal de este estudio es, lee así, la más grande satisfacción no es el aplauso del mundo, sino el servicio desinteresado a los demás. Y los propósitos de esta lección, el número 1, evaluar el servicio a Cristo y al prójimo a la luz de la experiencia de Epafrodito. El número 2, reconocer que si nos llamamos cristianos debemos tener el mismo sentir de Cristo. Y número 3, involucrarse en algún ministerio de servicio en la iglesia a favor de la comunidad. Y el texto para memorizar dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Luego estaremos abundando sobre ese texto para memorizar. Bien, el cuadro histórico de esta situación es que el apóstol había estado enfermo, había estado preso y llegó esa noticia a la iglesia de Filipenses. Entonces escogieron a un hermano que tuviera a bien llevarle una ofrenda monetaria al apóstol que estaba preso, pero a la misma vez también que este hermano se quedara con el apóstol para que de alguna forma le ayudase allá. Entonces ahí escogieron a una persona que reunía varias cualidades y yo me imagino que entre ellas debió haber sido su valentía, ¿no? Porque el ofrecerse a ir a servir a un preso, que no es otra cosa que estar allí mismo en la cárcel junto con él también, iba a ser otro preso, prácticamente. Pero de servir allí a una persona que estaba siendo detenida por las autoridades, y los cargos que habían contra el apóstol eran bastante fuertes. Es decir, que se arriesgaba también a tomarlo por cómplice y ser juzgado también juntamente con él. Así que Epafrodito eso no lo amedrentó en algún momento, sino que él accedió a ir a ayudar al apóstol Pablo. Y como sugiere el título, el mismo Epafrodito era parte de esa ofrenda de amor, era una encomienda que él se quedase allí sirviendo al apóstol. Va mucho más allá de lo que hacemos nosotros a veces que oramos por las personas, pero se necesita hacer algo más muchas veces para que la causa de Cristo sea manifiesta en la comunidad, en la misma iglesia, ¿verdad? Ir un poco más allá, tal vez en el mundo eso se le conoce como la milla extra. Ciertamente, el querer y el hacer en nosotros los produce el Señor, porque lo que nosotros hacemos es el producto de haber rendido nuestra vida a Dios. Hay una diferencia bien grande cuando nosotros practicamos, ¿verdad?, la misericordia
porque no esperamos ningún tipo de gratificación, no esperamos recibir nada a cambio de parte de nadie, sino solamente sentir la satisfacción, sentir el gozo de haber hecho algo para el Señor, porque déjeme decirle que el gozo no es una alegría, es algo mucho mayor que una alegría. Una alegría usted la puede recibir si recibe quizás algún dinero o recibe quizás una buena noticia, pero una alegría puede venir y se puede ir a sí mismo como el dinero o como cualquier placer que nosotros experimentemos en algún momento. Pero el gozo que da el Señor no desaparece, porque el gozo que da el Señor trae también paz. Y la paz que da el Señor, aunque estemos en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de la persecución y de cualquier otra cosa, ¿verdad?, que el enemigo nos ataque, esa paz nunca desaparece porque nos la da el Señor. Y lo que el Señor da, pues nadie nos lo puede quitar. Bien, hablábamos de las cualidades que Dios ha visto en nosotros, o las virtudes que Dios ha visto en nosotros, por el cual Él nos ha llamado a servirle. Definitivamente las tenemos. Muchas veces el problema es que no logramos ver precisamente, perdonando la redundancia, lo que Dios ha visto en nosotros. Pero Dios conoce el corazón tuyo y mío y de todos. Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Así que si Dios nos llamó, es porque Él ha visto algo en ti. Pues, tal vez la perseverancia, el amor, la pasión, todas las cosas que nosotros manifestamos algunas veces o que no hemos manifestado, pero que están en nosotros. Porque fíjense que Dios vio en Saulo de Tarso unas cualidades y lo llamó también. Ciertamente, en cada uno de nosotros Dios ha visto algo que puede utilizar en su obra. Ahora, es menester que nosotros, ¿verdad?, escudriñemos las Escrituras y nos pongamos al servicio del Señor, como surgió con estas tres personas que hemos ya estudiado, cómo Dios usó las capacidades de ellos en ciertas ocasiones, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a hacer un trabajo, un ministerio para el Señor. No queremos ningún tipo de recompensa por eso. Tal vez un cantante lo que busca son los aplausos, pero nosotros no buscamos ningún reconocimiento de hombres, simplemente nosotros sentirnos que estamos haciendo la voluntad de eso. No hay mayor recompensa, no hay mayor gozo, ni mayor, podemos decir, complacencia, que hacer la voluntad de Dios. Bien, lo hacemos sin ningún tipo de interés y eso Dios lo acepta como una ofrenda de nosotros, con amor, con pasión, ¿verdad? Ahora, es necesario que nosotros, una vez estemos dispuestos a trabajar por el Señor, nos dejemos moldear también por Él, porque como describe en la palabra, somos piedras preciosas para el Señor, somos oro, ¿verdad? Pero el oro cuando nosotros venimos al Señor está dentro de la roca, ¿no? Cuando se busca el oro y se encuentra el oro, está en la roca, pero hay que fundirlo, hay que aplicarle calor para que podamos extraer el oro puro, refinado. Y es importante que nosotros nos dejemos moldear por el Señor. Significa que muchas veces vamos a recibir algún tipo de persecución, que vamos a recibir quizás no ser aceptado en algunos medios por la sociedad, o tal vez, quién sabe qué otras cosas, no progresemos como progresan a veces mucha gente que mienten o que hacen cosas deshonestas para alcanzar las metas, sino que nosotros nos dejamos moldear por el Señor y el camino del creyente es por fe. Es por fe, siempre no significa que va a ser todo, ¿verdad?, color de rosa, como dicen,
pero ciertamente la satisfacción y el gozo que sentimos, pues es más que suficiente para nosotros mirar al Maestro, ¿verdad? Tomar la cruz y seguir adelante. Si somos piedras preciosas, pero la piedra hay que hacerle diferentes cortes para eliminar sus impurezas, y significa entonces también que nosotros debemos a veces de cortar cosas que no le gustan al Señor. Pueden ser malos hábitos, pueden ser algunas otras vicios, pueden ser placeres, pueden ser otras cosas que molestan para que nosotros podamos desempeñarnos en lo que el Señor quiere utilizarnos. Así que como una piedra preciosa también debemos dejar que el Señor pues nos vaya cortando todas esas impurezas, el orgullo, quizás la vanidad, quizás la arrogancia, ¿verdad? Que pecamos a veces mucho en eso. Es importante que nosotros también nos dejemos, ¿verdad? Pulir por el Señor, hacer esos cortes que a Dios no le agradan. De esta forma, Dios puede entonces buscar lo mejor de nosotros y nosotros podemos ofrecerle a Dios esa ofrenda, ¿verdad? Hay ofrendas que agradan a Dios. La ofrenda de Caín no le agradó a Dios, ¿verdad? La ofrenda de Abel sí. Pues a veces nosotros en esa misma forma podemos estar ofreciéndole algo a Dios que quizás no le agrade porque no es algo que salga de nosotros, de nuestro interior, si lo estamos haciendo y nos pesa, pues algo está mal, porque nosotros lo que hacemos para el Señor, ¿verdad? Dice que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha, lo que tú hagas con una mano no lo sepa la otra mano. Quiere decir que nosotros debemos de ser en eso, ¿verdad? Lo que hagamos para el Señor lo hagamos en una forma disimulada, en una forma que no se tiene que enterar nadie de lo que hacemos por el Señor. Lo hacemos porque es el resultado de haber conocido al Señor. Vamos a tener padecimientos. Pues mira, Epafrodito, cuando fue comisionado para servir al apóstol, él se ofreció allá en sacrificio, enfermó gravemente. Dice que ahí se desarrollaban a veces. Recuerden que él estaba primero en una prisión. Esas prisiones no eran un lugar cómodo, no eran un lugar higiénicamente aceptable. Y por ende los ponían también a veces con otros presos que tenían algún tipo de enfermedad y la exposición a diferentes enfermedades era algo usual que sucediera. Epafrodito enfermó gravemente, dice que enfermó gravemente como de muerte. Y pues, imagínense ustedes, la iglesia de los filipenses que la habían enviado allá, me imagino que también tenían ese cargo, ¿no? de conciencia. Enviamos a un hombre allá a morir. El apóstol, por otro lado, al cual estaba sirviendo Epafrodito, pues también se sentiría acongojado por esto, porque en una forma u otra a veces nosotros nos sentimos responsables, y esto es bien importante, hermano. Nosotros en alguna u otra forma somos responsables de lo que mostremos o de lo que hagamos a los otros hermanos. Hay cosas, ¿verdad? Y quizás no sea exactamente lo que aquí se relata en la lección, pero traigo esto a colación por lo siguiente. Hay cosas que nosotros, ¿verdad? Hay un versículo que dice que lo que a mi hermano le he pecado, yo no lo haga, para no hacerlo pecar a él. Y eso es amar al hermano, y eso nosotros lo tenemos que poner en práctica, porque algunas veces nosotros somos egoístas en eso y a veces no pensamos que eso puede herir o puede hacer sentir al hermano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso, de no ser piedra de tropiezo para ninguna otra persona. Es importante que nosotros tengamos en cuenta y amemos al hermano como si fuese un miembro de nuestro cuerpo, ¿verdad? No hacerles padecer por ninguna situación o por algo que nosotros hagamos que tal vez para el hermano eso le sea de causa de algún tipo de
reparo o le hiera en alguna forma. Aquí mismo Epafrodito sintió, ¿verdad? Dice que en el versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. O sea, ya estaba dando cuenta de que el amor de los hermanos hacia él era algo, bueno, más que una recompensa, ¿no? Es algo, el ser amado es algo y estar en estima delante de los demás, ¿verdad? Ciertamente esas cosas, pues, hay que ganárselas porque el testimonio del hermano era un testimonio de amor, de abnegación, ¿verdad? De servir. Ya ese texto para memorizar dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que sigue diciendo después de eso, ¿verdad? Que el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, no le importó dejar todo aquello que él tenía, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes al hombre. Pero no solamente eso quedó ahí. Y estando en la condición de hombre, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Muerte de cruz, que era la muerte que usaban para los asesinos y para los que robaban, ¿verdad? Para que, y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Aquel, ¿verdad? Que los hombres rechazaron, aquel a quien mataron en la cruz como si fuera un ladrón, como si fuera un asesino, ¿verdad? Aquel fue el que Dios usó para que todo el que quiera ir a ver a Dios, el que quiera estar con Dios al fin y al cabo, tenga que humillarse ante Jesús, tenga que reconocer, ¿verdad? Y que toda rodilla se doble, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es hasta el versículo número 11, ¿verdad? Es decir, hermano, que el ser semejante a Jesús también requiere ser humilde, ¿verdad? Perseverar, tener todas esas cualidades, todos esos atributos, pero en ningún momento sentirse mayor que nadie, sino que se despoja de toda arrogancia, de todo orgullo, y ahí es que se conoce al siervo del Señor, ¿verdad? En que es una persona que es humilde hasta lo sumo, pero un servidor incansable, una persona que es perseverante y tiene todas esas cualidades, amoroso, honrado, humilde, apasionado, estudioso, que tantas cosas que nosotros vemos en otras palabras, hermano, esta persona goza de un carisma, como era Epafrodito, que tenía un carisma dentro de su congregación y poseía una posición allí, ¿verdad?, de respeto. Pero esa condición él se la había ganado, ese respeto él se lo había ganado, ¿verdad?, por su forma de ser, por sus frutos, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Es importante que en la escuela, en cualquier área donde nosotros nos desempeñemos, muchos de ustedes ya van a comenzar a trabajar quizás, ¿verdad?, ser practicantes. Y es bien importante que nosotros en nuestros trabajos, porque recuerden que el enemigo está acechándonos en todo tiempo y quiere esa imagen que tienen de los cristianos, el enemigo quiere que pisotearla, ¿no? Y te va a traer quizás algún tipo de situación en la cual tú puedas perder el control, pero recuerden que hay un texto en la Biblia también que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y sobre todo de dominio propio. Que ahí conocemos a los hijos de Dios y que no hay situación que los haga salirse de control, en el cual pueda poner en aprobio, ¿verdad?, la obra del Señor, sino que somos fieles testigos y somos seguidores de Jesús, ¿verdad? En la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en todos lados se requiere que nosotros, ¿verdad?,
mostremos los frutos dignos de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, pulir, ¿verdad? El oro que encontró, pulir la piedra que encontró en nosotros, pulir todo eso y para ponerlo al servicio del Señor. ¿Que vamos a sufrir padecimientos por la causa de Cristo? Bueno, Epafrodito aquí se enfermó y dice que la muerte era la muerte lo acechaba y la enfermedad que tenía era una enfermedad grave. Se cree que era una peste de las que surgían a veces por las mismas, lo que dije anteriormente, de las condiciones de higiene de las cárceles, ¿verdad? Y sin embargo, Dios preservó su vida. Y dice aquí que dice el 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, el apóstol se refiere también aquí al dolor que sentiría él de saber que un hermano le fue a servir allá y por servirle también perdió su vida. Pero Dios tiene control de todo, hermano. Dios tiene control de nuestras vidas y Dios es el que puede quitar la vida. Allá en Job lo vimos también. Dios es el que tiene ese privilegio, ¿verdad?, de darnos la vida y también de quitárnosla. Así que si no hay permiso del Señor, no se puede hacer eso. Si morimos en el Señor, pues de todas formas eso es ganancia. Pero aquí vemos que el Señor le preservó la vida porque había otros propósitos también con él. Le preservó la vida y con esto también le fue de gran alegría al apóstol, ¿verdad? Y entonces, así que el versículo 28 dice, así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Es decir, que el apóstol escribe esta carta para que no fueran a pensar, ¿verdad? En Filipo no fueran a pensar que él había desertado o que ese estadía en la cárcel o esa enfermedad le hubiesen de alguna forma, ¿verdad?, causado algún tipo de miedo o quizás de reparo y él quería volver, sino que el apóstol aclara esta situación, ¿verdad?, escribiendo esta carta, y él fue el mismo portador de la carta. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. O sea que valora eso que había hecho Epafrodito, el apóstol lo valora y le pide también a la iglesia, y nosotros como miembros de la iglesia también debemos de estar atentos a estas personas que nos ayudan, que a veces pasan desapercibidos en la iglesia, pero que son grandes colaboradores. La iglesia de nosotros de Aguilarte hemos tenido experiencia, y yo siempre, mire, yo trabajo, mi trabajo, yo veo tantas entidades y visito tantos sitios, que realmente yo estoy orgulloso de mi iglesia. Porque yo recuerdo en ese huracán todo el esfuerzo que se hizo mire, no era para tener ningún tipo de recompensa, sino tener la satisfacción de que estábamos haciendo lo propio, ayudando a los hermanos, no solamente a los hermanos en la fe, a toda la comunidad, porque a eso es que nos llama el Señor, y ese es lo que dice aquí el propósito número 3, ¿no? Involucrarse en algún ministerio de servicio en la iglesia, a favor de la comunidad, porque cuando lo hacemos a favor de la comunidad, damos testimonio. Y eso quedará en la historia. Tal vez algunos que no estén en la iglesia, que hayan sido pequeños, se acordarán cuando sean mayores de aquel huracán que hubo, que la iglesia de Aguilarte fue partícipe en ayudarles, ¿verdad?, a recobrar otra vez, ¿verdad?, la paz, y ayudarles en cuestión de alimentos, ¿verdad?, y de suplir las necesidades que tenían muchas familias. Yo me siento sumamente orgulloso de mis pastores, de los hermanos que colaboraron, ¿verdad?, y de otras iglesias que tuvieron a bien también, igualmente que allá en la cuestión de los terremotos también, que se ayudó en el área azul allá también, a Guánica, Yauco. Y eso es motivo de orgullo, porque mire, hermano, eso lo hacemos porque es el resultado de haber conocido al Señor. No para que nos vean o nos feliciten, no, es que está en nosotros el servir así, porque a eso Dios nos llamó. Y estamos tan agradecidos del Señor que seguimos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido.
juntamente con lo que llevemos, también llevamos la palabra de consuelo, la oración, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, hemos sido llamados a eso. Padecimientos por la causa de Jesucristo siempre vamos a tener, porque así lo estipula, ¿verdad? En la palabra. Dice: aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. A esto estamos llamados, a eso cada creyente, ¿verdad? Está llamado a responder a las necesidades de la comunidad, a las necesidades de los hermanos, a estar siempre vigilantes a qué cosas, ¿verdad? Podemos hacer para ayudar, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Cada uno somos los miembros de un cuerpo y debemos de velar los unos por los otros. Quizás con la oración, quizás económicamente, quizás suplir algún tipo de necesidad espiritual. Allá Prafodito suplió necesidades. Primero llevó una ofrenda monetaria, pero también suplió necesidades tal vez espirituales y algún otro tipo de necesidad que tenía el apóstol. Recuerden que ya él era una persona mayor, ¿verdad? Y Prafodito pues nos tuvo a bien ofrecerse él mismo como una ofrenda, como sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de remuneración, ¿verdad? Lo hizo por amor, lo hizo porque estamos llamados a servir como Dios también se hizo humilde y sirvió a todos nosotros. Adicional a eso, en los padecimientos que sufren a veces también por la causa de Cristo muchas personas, lo vemos posiblemente en América Latina, se refleja eso mucho más, todos los ¿verdad? Las vicisitudes que pasan los misioneros allá con esta guerrilla, con la falta, ¿verdad?, de veces de sitios adecuados para ellos vivir. Afecta también su manera de vivir de su familia, si están acompañados. Es una entrega total. Y por ello tenemos que orar, y por ello también tenemos que hacer nuestro esfuerzo, porque no solamente recuerden que es orar por ellos, también hay que juntamente con eso ofrecer otro tipo de ayuda, ¿verdad? Porque la oración es buena y nos ayuda y eso, y Dios suple. Pero también si nosotros tenemos, ¿verdad? Recuerden que en la Biblia hay una parte que dijo: bueno, Señor, yo he hecho todas las cosas, y ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer para ser salvo? Bueno, solamente te falta una cosa. Fíjate, de tantas cosas le faltaba una sola cosa. Vende todo lo que tiene y darlo por ahí. Se entristeció, ¿verdad? Porque nosotros siempre, ¿verdad? El ser humano de por sí guarda siempre algo para sí. Pero esa parte nosotros la hemos ya entregado al Señor. Y si no es así, tenemos que pensar en eso seriamente, ¿verdad? Porque nosotros debemos de darnos completamente al Señor. No somos perfectos, hermanos, no somos perfectos. Claro está, no hay uno solo que sea perfecto. La Biblia dice que Jesús dijo: no hay quien es bueno, yo no soy bueno, que el único bueno está en el cielo. Pero hay algo que Jesús comenzó en nosotros, ¿verdad? Que Dios comenzó en nosotros, esa obra. Y esa obra tiene que continuar y tiene que ir en progreso. Tenemos que ser, como les dije anteriormente, pasar por el fuego para que Dios queme todas esas impurezas, ¿verdad? Que corte de la piedra lo que no es necesario, lo que no le agrada al Señor, para nosotros ser sacrificio perfecto al Señor, ¿verdad? Lo que nosotros demos es un sacrificio perfecto para Dios. ¿Qué recompensas que pueden haber? Pues mire, aquí Epafrodito fue, la recompensa de él fue, pues mira, la satisfacción, el gozo, la alegría, ¿verdad? Y ya dijimos que este gozo no nos lo da el mundo, ¿verdad? No nos lo puede quitar. Así que estar en estima, ¿verdad? Dice aquí: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Ve? Este es el sacrificio que Dios quiere de nosotros.
un corazón puro, un corazón, ¿verdad? Y que pongamos el Evangelio en alto, que pongamos el nombre de Jesús en alto, porque tenemos un maestro, ¿verdad? Y alguien que guía nuestras vidas. Y entonces, ¿cómo vamos a tener una actitud negativa en el mundo? Pues, ¿qué van a decir, verdad? Una vez alguien dijo, los cristianos tienen un buen Dios, pero Dios no tiene unos buenos cristianos. Eso no debe ser así. Eso, yo no creo que sea así en su totalidad. Siempre hay un remanente fiel, siempre hay una gente que hace, ¿verdad? Mire, a veces gente que viene por ahí me dice, tu esposa me salvó la vida. No, no fue ella, fue el Señor. Ahora, ella se preocupa de poner el nombre de Dios en alto, porque lo hacemos por el Señor. Lo hacemos por lo que Dios pone dentro de nosotros, lo que nosotros damos, lo que nosotros hacemos, no es de nosotros, eso es del Señor. El Señor tuvo misericordia de esa persona y le salvó la vida. Aquí en Epafrodito, ¿verdad? Dice así mismo que el Señor le plació salvarle la vida. Y así es puede usar a cualquier persona, ¿verdad? Los que están estudiando, los que son bomberos, los que son policías, los que son enfermeras, son doctores, cualquier otra persona, ¿verdad? Que tenga algún oficio, en alguna forma u otra ayuda, ¿verdad? A que los seres humanos estén, ¿verdad? En una mejor convivencia, ¿verdad? El carpintero que hace casas, todo lo hacemos, ¿verdad? Para que las personas se sientan confortables, se sientan mejor, pero le damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Aquí, fíjate, aquí hay una parte bien importante en todo esto, en la lección, y habla de los sacrificios que han hecho muchas personas por la humanidad, sobre todo la de Pedro Piris. Dice que, y eso estaba en la introducción, él fue un niño guatemalteco que llegó al albergue de Médicos Sin Fronteras en México. Los padres del pequeño los habían matado en su tierra y él había caído de un tren en su intento por llegar a Estados Unidos. Un equipo médico lo trató durante 6 meses para que él pudiese volver a caminar. Perdón. Y Pirisa, como la historia es así, nació en Uruguay y estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y esta persona decidió cambiar su vida y postularse en una entidad que es Médicos Sin Fronteras, que no es una entidad no gubernamental. Él se dedicó a ir a estos países donde hay gente perseguida, donde hay peligro, ¿verdad? Y él dice, lo que yo trato de usar es usar mis herramientas. Yo tampoco tengo tantas, pero están al servicio de los demás. Yo sé hacer esto, pero cada uno puede ayudar desde su lugar y de lo que hace. Después de estudiar medicina, él se dedicó a trabajar en estos países, ¿verdad? Y le place. Pero Dios usa lo que cada uno de nosotros le ponemos en sus manos, lo que cada uno de nosotros le ofrecemos, ¿verdad? La presentación de una ofrenda agradable. Ahora, dice, aquí en una reflexión dice, somos propensos a juzgar nuestro éxito por el índice de los salarios o el tamaño del automóvil, en lugar de por la calidad de nuestro servicio al prójimo y el amor a la humanidad. Y esto lo dijo Martin Luther King. En estos días hemos visto, ¿verdad?, controversias sobre la cuestión del discrimen racial. En Estados Unidos murió una persona, ¿verdad? Y piensan todos los disturbios que han habido a raíz de esto, ¿sabes? Y todavía está por verse el juicio, ¿verdad?, de estos 3 policías que participaron en esto. Y tienen en sus manos una encomienda bien grande, y es cómo van a tratar esto, porque de acuerdo a lo que se dilucide en la corte, esto traerá más protestas, quizás, o la cosa se estabilice un poco, pero fíjense, hermanos, que a veces, ¿verdad? Nosotros vemos a veces que no hay compasión ni hay
amor hacia el prójimo y no hay respeto a veces por la vida, ¿verdad? Ya estas situaciones se han suscitado más de 3 o 4 o 5 ocasiones en la historia y ha traído consecuencias graves, nefastas, ¿verdad? Y vemos cada día que el amor de mucha gente se va enfriando por todas estas cosas. La Biblia dice que en los posteriores días, ¿verdad?, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Pero a veces no discernimos bien en lo que es maldad de alguna otra cosa y suceden todas estas cosas. Quiere decir, hermano, que nosotros, el pueblo cristiano, está llamado a estar bien pendiente por las demás personas, por compadecerse de todos los acontecimientos estos y en una forma u otra nosotros no añadirle leña al fuego. Bien, hay otra parte aquí que yo quería comentarles a ustedes. Dice que en otra parte de aquí, cuando nosotros también en la iglesia trabajamos, ¿verdad? Y vemos que una persona toma la parte, ¿verdad? A veces estamos prestos a criticarle, no colaboramos en las labores de la iglesia, pero estamos dispuestos siempre a criticar en alguna forma u otra al que hace el trabajo, ¿verdad? Esto realmente yo no sé cómo decir, ¿verdad? Que a veces si uno siente cualquier otra cosa que no sea algo, un estímulo para el hermano, pues mire, si nosotros podemos orar o podemos simplemente ofrecerle nuestra ayuda, ¿verdad? Ser un compañero de milicia, porque el compañero de milicia, como dice aquí la lección, es un compañero que vela por ti, que trabaja en un bien común, que defiende, ¿verdad?, la obra del Señor y defiende a su hermano. Pero no siempre encontramos eso, ¿verdad? Hay otra reflexión que dice, hay 3 personas dentro de cada uno de nosotros. La que pensamos que somos nosotros, la que otros piensan que somos nosotros y la que realmente somos delante de los hijos de Dios. Posiblemente alguien tenga unas conjeturas o ¿verdad?, unos reparos de mí. Pues mire, yo no soy perfecto. Sin embargo, sí me importa lo que Dios piense de mí, ¿verdad? Porque en eso se basa el cristiano, ¿verdad? Jesús dijo, ser seguidores de mí como yo lo soy de mi Padre. Así que nosotros cada día tenemos que parecernos más a Jesús. Eso es lo que tenemos que buscar. Puede ser que otra persona esté viendo en nosotros algo pues que nosotros no nos hemos dado cuenta. Pues en ese caso yo lo que hago es orar, ¿verdad?, por la persona, porque a veces no somos los más indicados para decirle al hermano qué cosa o no debe de hacer, ¿verdad? Es Dios mismo a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad, ¿verdad? Dice, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, siempre y cuando puedas, ¿verdad? A veces yo miro a algunas personas en nuestra congregación que se esfuerzan, estudian, y cuando yo les pregunto es para ayudar a los demás, siempre dicen para ayudar a los demás, para ser de beneficio a otras, para ser canal de bendición de otras personas. Pero mire, hermano, yo oro por esas personas para que Dios les ayude, para que Dios les ministre, para que Dios les guíe y les supla, ¿verdad? Pero a la misma vez también nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo propio, ¿verdad?, para ayudarles a ellos. Así que yo exhorto a que todos hagamos eso, que todos somos un cuerpo, ¿verdad?, y servimos a Cristo. Así que
Aquí hay una conclusión que dice: se cuenta en los días de la iglesia primitiva existía una comunidad de creyentes que tenían como propósito visitar a los prisioneros y enfermos, particularmente a los que estaban postrados en una enfermedad peligrosa e infecciosa. En el año 252 antes de Jesucristo, estalló una peste en la ciudad de Cartago, al norte de África. Los paganos arrojaban los cuerpos de los muertos y huían aterrorizados. El obispo y mártir cristiano Cipriano reunió a sus fieles y les propuso enterrar a los muertos y cuidar a los enfermos. Obrando de esta manera, arriesgando su propia vida, salvaron la ciudad de la destrucción y la desolación. El mundo necesita más epafroditos dispuestos a sacrificar su vida en el servicio de Cristo y de los hombres. La recompensa la tenemos del Señor. La satisfacción y el gozo que nos da hacer esto, hermano, no tiene ningún precio. Es algo que nos estimula. Así que yo te exhorto, amado hermano en Cristo, ¿verdad?, a hacer lo propio, a ser colaboradores de Jesucristo, a dejar que Dios siga puliendo esta piedra, siga ¿verdad?, purificando este oro que Él vio en nosotros. Por eso nos llamó, para que le sirvamos y para que honremos, ¿verdad?, las palabras del Señor, que seamos fieles testigos verdaderos del Señor. Así que en esta noche, pues, Dios te guarde, Dios te bendiga, y oramos para despedirnos. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esta palabra tuya, Señor, que nos cambia, que nos capacita, Señor, que nos ayuda cada día y nos da nuevas fuerzas. Padre, a cada hermano, cada amigo que ha estado escuchando, te pedimos, Señor, que tú le guíes, le ilumines, Señor, le fortalezcas, aumentes nuestra fe, Dios mío, Padre Santo, y que sobre todo, Padre bueno y santo, que tu luz nos guíe, Señor, para servirte como tú quieres, para hacer tu voluntad. En el nombre de Santo y amado Jesús, te lo pedimos todos. Amén.